Bienvenidos a la resolución del ensayo número 3 de competencia lectora. El día de hoy vamos a revisar las preguntas de este ensayo, viendo los 8 textos, y para eso lo vamos a revisar junto a la profesora Margarita. Vamos a comenzar entonces con la lectura número 1, que era una introducción del libro Historia del Tiempo, que es escrita por Carl Sagan. Vamos a ver que en este texto en general forma parte de una introducción de un libro mayor. Y en ese sentido nos va a hablar acerca de cómo, en estos primeros párrafos, las personas en general tienden a no hacerse preguntas acerca del universo. ¿Ya? Ahí de alguna forma también va a hablar del caso de los niños que sí puedan elaborar preguntas y cómo en la sociedad normalmente estas cosas o estas preguntas que provienen de los niños son omitidas. ¿Ya? En el párrafo 4 ya nos va a comenzar a hablar de la figura de Hawking, que es el escritor de la obra en general, y que este fue premiado, que pertenece, ¿cierto?, a la Royal Society. Nos va a contar en particular la experiencia de cómo él pudo ver este episodio donde Hawking firma este libro. Vamos a ver que Hawking también ocupa una cátedra importante que hasta ha sido precedido por otros autores importantes. Y en el párrafo 6 y 7 nos habla acerca de este libro, ¿cierto?, que está introduciendo Sagan y que tiene que ver acerca de Dios o la figura de Dios o la ausencia, como dice ese párrafo 6, para entonces ver una serie de conclusiones en torno a esto y a otras cuestiones del universo. Con eso vamos a pasar a la primera pregunta. Fíjense que dice, ¿cuál es la función? Entonces, acá nosotros recordamos que función lo vamos a vincular con rol. En los párrafos, recuerden, los párrafos tienen funciones dentro del texto. Cada párrafo hace algo, tiene una función para articular el todo. Vamos viendo, mostrar la idea de que únicamente los niños son capaces de cuestionarse la realidad. Acá siempre dudamos del distractor. Tenemos que comprobar, si es así que escogimos esto, veamos que sea coherente. ¿Únicamente los niños son capaces de cuestionarse la realidad? Fíjense que el uno nos dice que sí, que los niños se cuestionan la realidad, pero eso únicamente está errado. Porque acá te dice, pocos de nosotros dedicamos tiempo, es decir, a partir de esa marca, decimos que sí hay un grupo de personas que igual se dedica a pensar y a preguntarse los porqués de la naturaleza. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a decir que esta tiene un error. Y eh, aquí soy enfática en decir que tenemos que siempre tener mucho ojo con los totalizadores para ver si se cumplen o no. Luego, comparar, ¿ya? ¿Cómo piensan el universo niños y adultos? Aquí hay un error que tiene que ver con el cómo piensan, porque si te fijas, ese párrafo no está hablando en el cómo piensan, sino acerca de las preguntas que puede hacerse un grupo y otro, donde los niños sí suelen por lo general preguntarse mucho y los adultos en gran medida también no se lo cuestionan, ¿ya? Por lo tanto, no tiene que ver con el pensamiento, sino que lo central tiene que ver con cómo las personas en general tienden a no cuestionarse los porqués de la realidad. Así también se dice, problematizar la ignorancia. No hay una problematización de esto, ¿ya? Ahí tenemos que tener mucho ojo siempre con el verbo. Y luego dice, la ignorancia que existe en torno al mundo y el universo. Entonces, no tiene que ver con la ignorancia, sino que vamos a decir que acá es mucho más certero hablar de que el primer párrafo tiene la función de plantear, ¿cierto? De alguna forma está planteando la temática que va a ser tratada después, que tiene que ver con que muchos seres humanos no se cuestionan los por qué del universo que los rodea, ¿cierto? Y ahí tenemos, es más preciso, porque está hablando de muchos seres humanos, ¿cierto? No siendo un totalizador como lo veíamos en el párrafo 1 que hablaba de que únicamente los niños eran aquellos que se preguntaban, ¿ya? Y por lo tanto es coherente con aquello que dice ese párrafo. Vamos a pasar a la 2. Es una pregunta de inferencia, por lo tanto recordamos que es información nueva a partir de lo dicho. Entonces, a partir de los primeros párrafos, ahí vamos a incluir uno, 2, ¿ya? Se puede inferir que y vamos viendo, vamos de abajo hacia arriba. Uno tiene que primero, ¿cierto?, ver que lo que ya vimos en el párrafo 1, la idea central tiene que ver con que muchos seres humanos no se cuestionen los porqués del universo. Y en el párrafo 2, que en la sociedad es normal no contestar certeramente este tipo de preguntas, ¿ya? Por lo tanto, mira, acá dice, la sociedad constantemente se pregunta acerca de las cuestiones del universo. Eso va en completa línea opuesta a lo que plantea el párrafo 1, y ahí no me sirve. Los niños son los únicos que suelen cuestionar los orígenes de las cosas y el universo. Nuevamente, lo mismo que pasa acá arriba, hay un totalizador y vamos a ver que eso no se cumple. Por eso, un grupo menor, ¿cierto?, de personas sí se pregunta esto. Luego la B dice, pocas personas se dedican a preguntarse acerca de los por qué acerca de la naturaleza y el cosmos. Entonces, aquí vamos a ver. Claro, esto está explicitado, me da la impresión, porque vamos a decir que
Pocos de nosotros dedicamos tiempo a preguntarnos los por qué de la naturaleza. ¿Ya? Es decir, ¿cierto? Que esto está explicitado y por eso vamos a decir que no puede servirnos. Pues recuerden que una información inferencial tiene que ser información nueva a partir de lo dicho. ¿Ya? Y la A dice, la gran mayoría de las personas ignoran las fundamentaciones acerca de la existencia y el universo. Claro, ahí sí, fíjense de incluso la misma parte que acabamos de subrayar acá, pocos de nosotros dedicamos tiempo a preguntarnos. Es decir, a partir de eso, lo que podemos deducir es que la gran mayoría de las personas ignoran las fundamentaciones acerca de la existencia y el universo. ¿Se fijan? Eso sí lo podemos construir porque es una información nueva. Y ahí tendríamos la contraparte de la B, que es una información explícita. Ojo ahí porque muchas veces las preguntas tienden a poner informaciones que son coherentes, como el caso de la B, es coherente con el texto, pero no es inferencia, ¿ya? Por eso tenemos que tener mucho ojo. Llegamos entonces a la A. Vamos ahora a la pregunta número 3. Dice, ¿con qué propósito se señala que padres y maestros se encogen de hombros para responder las preguntas del universo? Regresas al texto y te fijas que en el párrafo 2, cuando dice, en nuestra sociedad aún sigue siendo normal para los padres y los maestros responder a estas cuestiones con un encogimiento de hombros o con una referencia a creencias religiosas vagamente recordadas. Recordemos entonces que al referirse a encogimiento de hombros quiere decir a alguien que se refiere a no sé, ¿cierto? Te encoges de hombros cuando tú no sabes algo, haces ese gesto, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Entonces, ¿con qué propósito? Vamos viendo, para comparar que tanto los padres como los maestros no escuchan las preguntas. No, porque de hecho vamos a ver que las escuchan, pero en el fondo lo que te comunica ese encogimiento de hombros es que en el fondo no saben, ¿ya? ¿Ya? Vamos a la B, para destacar la ignorancia de padres y maestros que responden a las preguntas del universo a través de referencias incultas o populares. Acá hay un problema. Sí se podría estar destacando la ignorancia, pero fíjense que la segunda parte está mala, porque dice a través de referencias incultas o populares. Lo que dice acá es que fíjense que ¿cómo se responde en esto a través de encogimiento de hombros? Es decir, no sé, o con una referencia a creencias religiosas vagamente recordadas. Entonces, acá no podemos equiparar lo religioso a lo inculto popular. Ahí tenemos quizá un problema que algunos pudieron haber escogido esa, pero no hay una relación directa entre religión y lo inculto, comillas, o popular, ¿ya? Luego pasamos a la C, para ejemplificar cómo la falta de entendimiento que tienen padres y maestros acerca de las preguntas del universo genera limitaciones en los niños, ¿ya? Pero ojo, no es el propósito central, ¿ya? Porque acá no se quiere ejemplificar que esto, falta de entendimiento, genera limitaciones. No habla de que esto tenga una consecuencia. Y ahí tenemos que tener ojo. Incluso por descarte, entonces vamos a llegar a la alternativa D, que efectivamente es la correcta, porque dice ilustrar cómo los padres y maestros con frecuencia son incapaces de contestar las preguntas. Claro, ¿cierto? Por eso se encogen de hombros, porque no lo saben. Preguntas acerca del universo por su falta de conocimiento en esta materia. Y ahí lo vemos eso en ese encogimiento, ¿ya? Por lo tanto, acá la más precisa es la alternativa D. Nos vamos con la pregunta 4. ¿Cuáles son las preguntas que han guiado a la filosofía y a la ciencia? Vamos a recordar que las preguntas directas tienden, ¿cierto? Cuando son muy precisas de algo particular, tienden a ser preguntas de extraer información que está dicha. Por lo tanto, acá vamos a ver que las preguntas que han guiado a la filosofía y a la ciencia se mencionan en el párrafo 3. Te fijas que dice, pero gran parte de la filosofía de la ciencia y la ciencia han estado guiadas por tales preguntas. Al decir tales preguntas es algo que ya se dijo con anterioridad, por lo tanto aplico un mecanismo de correferencia. Y me fijo, ¿cuáles son las preguntas? Vamos a ver que eh, en el párrafo 2 no se habla de preguntas, pero se habla de cuestiones. Por lo tanto, la correferencia está en el párrafo anterior, ¿cierto? Vamos rastreando esa correferencia hasta llegar que las cuestiones tienen que ver con, o es las preguntas, ¿cierto? Tienen que ver con los por qué de la naturaleza, ¿cierto? Todas estas preguntas, ¿de dónde surgió el cosmos? Si siempre estuvo aquí. En definitiva, ¿por qué hay un universo? Esas son las preguntas a las que refiere el párrafo 3. Y con eso, ¿cierto? Vamos respondiendo. Las preguntas, bueno, ¿cuáles son las preguntas? Las preguntas que han sido formuladas por los niños a lo largo de la historia. No, no se refiere a ellas exclusivamente como que sean de los niños, ¿cierto? Por lo tanto, la vamos a descartar. Dice la B, las preguntas que tienen relación con el ser humano y la existencia de Dios. Ojo, aquí uno se puede confundir porque el tema Dios lo va a empezar a tocar recién en los últimos párrafos.
previamente estamos hablando de las preguntas que tienen que ver con el entorno, con la realidad, con el universo. Y es por eso que vamos a llegar a la alternativa C. Acá ya tenemos un cortar-pegar, que recuerden que lo hacemos de forma literal a través de sinónimos. Por lo tanto, las preguntas que hablan del origen del universo y la realidad que nos rodea. Ahí, ¿cierto? Estamos aplicando este rastreo que tiene que ver con lo que menciona el párrafo 1 acá. Y claro, tampoco podíamos decir las que resultan trascendentales para la sociedad, porque finalmente incluso nos dice que no son preguntas que son tan comunes. Nos vamos a las 5. ¿A qué se refiere el autor cuando habla de audiencia profana? Recordamos que cuando interpretamos, ¿cierto? Aquí hay que interpretar una parte que dice el autor. Tratamos de traducir, ¿ya? Y para eso, esa traducción siempre es situada en un contexto. Entonces, cuando habla de audiencia profana, nos vamos a dirigir acá al párrafo 5. Fíjense, vamos a ir destacando, porque decía, eh, el primer libro de Hawking para el no especialista, es una fuente de satisfacciones para la audiencia profana. ¿Qué me está diciendo este introducción? Entonces, que el libro, ¿cierto? Para el no especialista, es decir, quizás para la persona que no es experta en esta área, es una fuente de satisfacción para la audiencia profana. Es decir, para aquella audiencia, ¿cierto? Que no es propia de esta área. Y acá vamos a decir entonces que audiencia profana se refiere a aquella que al lector ideal de literatura científica no, ¿cierto? Si más bien se está refiriendo a aquel que no es parte, ¿ya? Todo lo contrario. Luego, a la audiencia que no cree en Dios. Acá hay uno puede confundirse porque lo profano tiende a hacerse en contraste con la palabra como lo sacro, ¿cierto? Sacro, profano. Lo sagrado versus lo profano. Pero acá no estamos hablando de que sea profana esta audiencia porque no cree en Dios, es profana porque no tiene un acercamiento a la materia, ¿se entiende? Por eso ahí la descartamos. También dice el grupo de personas ¿es especialista en la figura de Hawking? No, no se refiere en particular a la figura de Hawking, sino a la materia. Y por eso decimos que audiencia profana va a ser el lector o aquel lector que desconoce la materia científica. Y ahí nos ayudaba el contexto. Para el no especialista, ¿ya? Por eso decimos que es la A. Nos vamos a las 6. Nuevamente acá, rastreo, localizo información, porque dice según el texto. ¿Qué tienen en común Newton y Hawking? Eso ya lo veíamos también en el párrafo 5. Decía, Hawking ocupa ahora la cátedra, bla, 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 un puesto que fue ocupado en otro tiempo por Newton. Es decir, ambos, ¿cierto? Vamos a ver, de acuerdo a esto, han dictado la cátedra Lucasian de matemáticas. ¿Ya? Y aquí yo rápidamente, ahí está, ambos han dictado la misma clase, por lo tanto la misma cátedra, ¿ya? Eh, Vamos a ver que acá el error de la A dice ambos han sido destacados divulgadores. No se habla de que hayan sido divulgadores. Un divulgador es aquella persona que transmite a una audiencia masiva una información, ¿ya? C, ambos han sido han explorado lo muy grande, ahí se confunde porque dice en el fondo que Newton, ¿cierto?, exploró lo muy grande y Pan Dirac lo muy pequeño, pero no se refiere a Hawking. Lo mismo pasa acá con la D. Ambos han colaborado en los libros de la Royal Society. Uno se puede perder, porque todos los que sabemos es que Hawking, de acuerdo al párrafo 4, firmó este libro de la Royal Society, inscribiéndose como una de las figuras importantes de la ciencia, ¿cierto? Porque ya decía que ahí estaba la firma de Isaac Newton. Ambos han firmado el mismo libro, pero eso no significa que hayan colaborado. Una colaboración siempre trata de algo más extenso, de, por ejemplo, compartir escritura en algo, pero una escritura que de un cuerpo de texto, ¿ya? No a una simple firma. Y nos vamos con la 7. ¿Qué es que se concluye del último párrafo? Es decir, cuando concluimos, es a partir del todo, yo construyo una nueva información. Y en este caso, a partir de ese párrafo 7, fíjense que nos hablaba de que Hawking se embarca en una búsqueda de la respuesta a la famosa pregunta sobre si Dios creó al universo. ¿Qué pasa? Hawking intenta comprender el pensamiento de Dios. Y esto hace que sea totalmente inesperada la conclusión de su esfuerzo, ¿ya? Un universo sin un borde espacial, sin principio ni final, ni tiempo y sin lugar para un creador. ¿Qué vamos a ver de esto? ¿Qué se puede concluir? Vamos viendo que el libro se fundamenta en la no existencia de Dios. No, porque si se fundamentara, ¿cierto? Sería que ha sido construido sobre esa base. Pero aquí te está diciendo que ¿qué es lo que quería hacer Hawking? Quería, de alguna forma, como dice acá, comprender el pensamiento de Dios, ¿ya? Pero eso no quiere decir que se base en la no existencia de Dios, ¿ya? Vamos con la B. O mejor voy a pasarme acá, a la C.
que a partir de su trabajo comprueba que Dios no existe. Ojo, esto nunca se dice y no se puede decir que él comprueba que Dios no existe, pues una comprobación es algo sólido, ¿ya? Todo lo que decimos acá es que cuál es su conclusión de que en el universo no hay un lugar para Dios. Y por eso acá llegamos a que, a través de su trabajo, Hawking no incluye eso en sus explicaciones del universo. Claro, porque a partir de, entonces, esta idea, este intento de comprender el pensamiento de Dios, dice, ¿cierto? En su conclusión que no hay lugar para un creador, por lo tanto no incluye a Dios en las explicaciones del universo que él mismo da, ¿ya? También vamos a descartar la D porque decía, explora la idea de la ausencia de Dios. Vamos a ver que incluso parte de la premisa de que quiere comprender el pensamiento de Dios, ¿ya? Por lo tanto, acá la que podemos concluir, es decir, extraer a partir de, como información nueva, es la B. Y nos vamos con una pregunta de evaluar. En la número 8 dice, ¿qué función tienen los puntos suspensivos en el sexto párrafo? Para ello te localizas en el sexto, que era un párrafo corto. Dice, también se trata de un libro acerca de Dios o quizás acerca de la ausencia de Dios. Cuando tú lees esos puntos suspensivos, te está hablando de que hay un tiempo, ¿cierto? Un tiempo que tú debes tomarte para recuperar, ¿cierto? Esta oración que sigue, está ahí mismo, por eso parte con minúscula, ¿ya? Entonces, repito, también se trata de un libro acerca de Dios, o quizás acerca de la ausencia de Dios. Te fijas, hay una pausa, y esa pausa transmite algo, vamos viendo. Pausa transitoria para destacar que el libro trata de la ausencia de Dios. Allí no es que haya una pausa eh, que quiera demostrar eso, ¿ya? De que destacar que el libro trata de la ausencia de Dios, porque de hecho, ¿qué es lo que íbamos a ver? La palabra Dios llena estas páginas. Lo que sí podemos decir es que hay una vacilación, hay una duda. Eso es lo que transmiten los puntos suspensivos, ¿ya? Por eso decimos que vacilación acerca de si el libro trata la figura de Dios, ¿ya? Está vacilando, está dudando, ¿ya? De parte de Sagan. No tampoco es suspenso, ojo ahí con eso. No es que se quiera generar de adrede un suspenso. Tampoco de la duda acerca si creó Dios el universo, sino que es una vacilación. Por lo tanto, nos vamos a quedar con la alternativa A. Vamos a pasar entonces ahora a la revisión del texto 2. ¿Cómo están? A continuación vamos a revisar el texto número 2, correspondiente a un fragmento de un escrito de Antonio Skármeta. Entre todas las cosas, lo primero es el mar. Y la primera pregunta de este texto nos dice, ¿cómo podemos calificar la actitud del personaje mientras arregla el auto? Entonces nosotros vamos al principio del texto y nos fijamos que este personaje le pide constantemente que le acerque las herramientas, que se fija en lo que está sucediendo en el auto, está mirando una pieza que hay que enderezar, no interrumpe su tarea, sigue mirando al tubo, lo golpea de otra manera, no deja de mirar su auto. No obstante, en algún momento sigue reflexionando sobre su vida en vez de seguir trabajando en el auto. Le dice que le gusta sentirse libre. Entonces nosotros vamos a ver las alternativas e indiferente, pues solo desea una vida simple, no es esa en realidad la postura del personaje principal, de uno de los personajes principales de este cuento. Preocupado, pues no logra arreglar el auto como tampoco logra decidir sobre su futuro. Podría ser porque así como estaba muy enfocado en la revisión del auto, también hace comentarios muy profundos sobre su futuro y sobre su persona. Si bien pareciera que su prioridad es arreglar el auto, una lectura atenta del texto nos va a dar cuenta de que en realidad esa atención al auto es evasiva, está evitando tener una conversación en un principio más profunda con la otra persona que está en este cuento. Evitativa, pues suele desviar la conversación del tema planteado. Al principio sí, pero no durante todo el relato, sino que podríamos decir que la actitud que tiene constantemente es preocupada. Está preocupado del auto, así como está preocupado de su futuro. La respuesta correcta vendría a ser la B. Seguimos entonces. ¿Quién es el narrador del fragmento en este caso? Vamos a ir a buscar las marcas textuales. Yo contesté, yo dije
Él dijo. Está narrando en una primera persona. Es alguien que está dentro del relato. Vamos a ver cuáles son las opciones. La persona que se encuentra arreglando el auto, no es la persona que se encuentra arreglando el auto. La persona que acompaña a quien arregla el auto efectivamente está al costado de quien es la persona encargada de arreglar el auto. No es un narrador externo a la historia y tampoco es Angélica, la novia que mencionan ahí en el párrafo 4 o 5, sino antes, creo. ¿Qué relación tienen los personajes que están dialogando? Hablan de familia nuevamente. Mi primo. Ahí está la marca textual que necesitábamos. Ellos son nada más y nada menos que familia. ¿Por qué uno de los personajes no quiere seguir en la universidad? Vamos a ver. Busca sentirse libre, busca trabajar con las manos, quiere que su mujer sea libre, tiene aspiraciones que no van con él. La universidad no está bien, un tipo como yo no tiene nada que hacer en la universidad. Entonces aquí la respuesta correcta vendría a ser esta. Lo que él necesita es sentirse libre para estar bien. No es que considere que la universidad es un lugar malo, sino que no es un problema de la universidad, sino que es algo que habita en él. Él tiene necesidades que no se van a cubrir en el espacio universitario. ¿Con qué finalidad uno de los personajes dice, entre todas las cosas, lo primero es el mar, después el sol y después la noche? Vamos a ver en dónde aparece eso. Es la primera línea del texto. Entonces le da una descripción de algo que no sabemos de dónde viene y después le pide que le pase el martillo. No es eso lo que quería saber, nos dice el narrador. ¿Qué es lo que no querías saber? Lo del mar, lo del sol, lo del viento. Le hace una pequeña corrección y ahí el protagonista o el narrador, la persona que está interesada en tener una conversación más profunda, ahonda respecto del tema. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este pequeño párrafo, esta pequeña frase? Busca distraer al interlocutor, porque el tema que se va a conversar es un tema probablemente incómodo, es un problema que no se quiera abordar así de buenas a primeras. El personaje que abandonó la universidad se califica a sí mismo como una persona inteligente, un alma indomable, un escritor o alguien tonto. Veamos, porque esto es información explícita. Debiera ser escritor, dice el narrador. Voy a hacerlo. El mejor de los escritores. Entonces esta persona se considera a sí mismo como un escritor, como alguien con una aspiración a ser escritor. ¿Qué podemos inferir a partir de este texto? Trae los trajes de baño, vámonos. Terminemos con el coche ya está listo. Colocó el tubo y partimos. El cuento termina, o al menos este fragmento termina, con ellos ya partiendo. Entonces, la inferencia válida que podemos tener es que ambos personajes se fueron juntos de paseo. De la relación que existe entre los personajes se desprende que... Vamos a ver qué podemos encontrar de esta relación. Puede que tengas razón, tú sabes, eres el mejor, me encuentras teatral, te molesta. A veces a uno le pasan cosas, como qué, no sé, cosas. ¿Qué es lo que quieres? Estos personajes hacen preguntas muy profundas y se tratan de manera muy amable entre ellos, aunque al principio se digan de manera abrupta, tienes un mal carácter o tú no eres cortés. Aún así se tratan con mucho, mucho cariño a medida que avanza la conversación. Entonces, la respuesta correcta aquí va a ser que ambos valoran quién es el otro.
la opinión del otro, qué es lo que cada uno puede o debe decir del otro. Ahora continuamos con el texto número 3. Vamos a revisar la lectura número 3, que básicamente nos habla acerca de un estudio que se realizó el año 2023 y que tiene como centro la comprobación o la prueba de que las migraciones que ocurrieron entre Norteamérica y Asia fueron bidireccionales. Entonces vamos a ver que acá se nos presenta un estudio, también se nos habla en un apartado acerca de la llegada a las Américas a través del estrecho de Bering, como la importancia que tuvo esa teoría, esa hipótesis, mejor dicho, y también ahí lo va a ir contrastando entonces con este nuevo estudio que nos da más referencias acerca de la bidireccionalidad de estos migraciones que ocurrieron. Vamos a ir entonces con la pregunta 17, que es una pregunta de localizar. Recuerden que es una pregunta directa, por lo tanto yo lo que intento hacer es rastrear esto. Y esto lo vamos a ver en el primer párrafo, porque tiene que ver con, como ya dije, cómo se probó que las migraciones fueron bidireccionales. Esto lo vemos en el párrafo 1. Aquí lo voy a destacar en otro color, que ya lo tenía destacado, pero fíjense, dice, los autores de un estudio reciente creen haber encontrado pruebas de ancestralidad americana en el ADN en el ADN de sirianos que vivieron hace siglos. Entonces, aquí nos está hablando acerca de este estudio y que se encontró pruebas de ancestralidad en el ADN de americanos que vivieron hace siglos. En ese sentido, vamos a ver que la correcta es la C, a través del ADN del pueblo que habitó Siberia. Uno acá se puede confundir porque fíjense que acá en el párrafo 2 te habla de los genomas de algunos siberianos actuales, pero fíjense, dice este legado, refiriéndose a lo que ya dijo anteriormente, que era el ADN americano en los siberianos. Entonces, ese legado, y ahí hay una cláusula presente todavía en los genómenos de algunos siberianos actuales. ¿Te fijas entonces que cuando dice es una prueba arqueológica, no se está refiriendo a esto? Esto es una cláusula para referirse a lo que ya dijo en el párrafo 1, ¿ya? Entonces, ¿qué es una prueba arqueológica que nos da a entender que los norteamericanos conectaron con sus vecinos del norte hace miles de años? Es lo que menciona en el párrafo 1, ¿cierto? La prueba del ADN, ¿cierto? De siberianos que vivieron hace siglos. Por eso decimos que es la alternativa A. Esta estaba compleja a pesar de ser una pregunta de localizar. Ya que por lo tanto aquí es importante que vayamos estableciendo esta correferencia para ver cuál fue el sujeto, porque acá es súper fácil confundirse y pensar que podía ser la alternativa A, ¿ya? Vamos a ir ahora a la 18. Se concluye del texto que el descubrimiento presentado representa. Como es una conclusión, yo sé que es una inferencia, es decir, es una información nueva, pero además es de todo el texto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que representaba este descubrimiento presentado? Vamos a ver que a lo largo del texto, ya de en los primeros párrafos, nos presenta de que el descubrimiento no ha sido una sorpresa. ¿Ya? Eh, claro, un nuevo estudio señala que los humanos o los desplazamientos rara vez han sido unidireccionales, suelen producirse en ambos sentidos. Ahí ya tenemos información acerca de cómo esto siempre ha sido bidireccional. ¿Ya? Como dice también el párrafo 5, a pesar de la gran cantidad de investigaciones que se ha centrado en la reconstrucción de la llegada de los humanos al actual Alaska, dice también que eso está cambiando. En el 2019, un estudio presentó pruebas genéticas que mostraban que los pueblos que vivieron en ambos lados estuvieron en contacto. Por lo tanto, ¿qué es lo que tú te fijas? Que la presentación del estudio del año 2023 no es un quiebre con lo anteriormente conocido, sino que más bien está reforzando la idea que se vienen ya trabajando en otros estudios, ¿ya? Por eso tampoco es una pieza nueva que redirecciona los estudios actuales. No está redireccionando, no está cambiando el rumbo, más bien está siguiendo una línea de los estudios de los últimos años. A la par también, vamos a decir que no representa, no se puede concluir que es una sorpresa. De hecho, ahí lo dice, no es una sorpresa. ¿Ya? Y por eso vamos a determinar que la conclusión que se puede establecer es la demostración de algo ya estudiado por los científicos. Ya se viene a demostrar, a reforzar lo que ya en los últimos años se ha estado conversando en esta cúpula científica. Y nos vamos a una pregunta más general. Dice, ¿cuál es el propósito del texto? Cuando hablamos de propósito, buscamos siempre un verbo que sea adecuado, pero además la información que le sigue debe ser coherente con lo que presenta.
Vamos viendo. Demostrar a través de nuevos estudios el error que existe en creer en una teoría migratoria unidireccional. Aquí nuevamente, tomándonos de los que ya dijimos, no es que actualmente se crea que la migración de este territorio a otro fue unidireccional, sino que ya se viene conversando, por lo tanto no hay un error. ¿Ya? La B dice, presentar un estudio que da nuevas evidencias acerca de la migración bidireccional. Así leyendo la primera me queda como que es la correcta, pero voy a comentarla en un ratito más para ver si me calza otra. Dice la C, explicar el tránsito de América a Asia a través de Bering. Aquí, claro, esto está errado, pues el propósito está hablando, presentando un estudio acerca de la bidireccionalidad de los tránsitos humanos en esos territorios. Y también la C, exponer diversos estudios en torno al tránsito humano en América y Asia. No son diversos estudios, sino que más bien se habla de uno en particular, el de Poch, y cómo eso ha venido a reforzar lo que ya se ha trabajado anteriormente. Acá entonces no me cabe duda con que lo que está haciendo el texto es presentar un estudio que da nueva evidencia acerca de la migración. Eso es lo que está haciendo y eso es coherente con el texto. Nos vamos a ir a la 20 que nos habla de una pregunta de localizar, porque dice según el texto, ¿cierto? Y claro, si dice del estrecho de Bering, yo ya sé que eso está más o menos mencionado en el párrafo 4 con la llegada de las Américas, ¿cierto? Que ahí nos explica un poco esta hipótesis del estrecho de Bering, que era una franja de tierra, como dice acá, que conectó con cierta periodicidad, es decir, no fue permanente, el norte de Asia con la zona que ocupa Alaska, ¿ya? Y se produjeron migraciones. Por lo tanto, según el texto, el de estrecho de Bering era una franja de tierra permanente, no, porque dice que lo hacía con cierta periodicidad, por lo tanto no tiene un carácter permanente, ¿ya? La B dice un paso transcontinental, ya bien, si sabemos que ahí es de Asia a América, ¿cierto? Que permitía el tránsito de migrantes durante la prehistoria. Y es precisamente lo que acá nos va a mencionar el párrafo. ¿Ya? Franja, ¿cierto? De tierra, que durante la prehistoria conectó con cierta periodicidad, ¿ya? Por lo tanto, aquí yo me quedaría con la B de inmediato, pero de todas formas, igual quiero revisar las otras por si ustedes las escogieron. Dice la C, un puente terrestre que permitió el movimiento de transhumantes provenientes de América. Eh, ya, aquí vamos a ver entonces que, claro, o sea, si decimos que era un puente terrestre, ¿sí? Lo podemos poner en esos términos. Permitió el movimiento de transhumantes, pensemos, transhumantes son grupos que se mueven, ¿ya? Provenientes de América. Pero acá aquí hay un error, porque en el fondo el estrecho de Bering nos dice que el movimiento fue en sentido contrario, ¿ya? Sino que de Asia a América, ¿ya? Ahí tenemos el error. Y la B dice, un estrecho desaparecido del que se tiene poca información, no lo podemos decir, eso no lo dice el texto. Por lo tanto, vamos a quedarnos con la B. Vamos a la 21 que dice, ¿qué temática presenta el cuarto párrafo? Al ser temática, de inmediato yo pienso en que es una síntesis local. Por eso es importante que, bueno, ya estábamos leyendo este cuarto párrafo, que nos fijemos que ese cuarto párrafo habla del estrecho de Bering, ¿cierto? Primero nos plantea que hay distintas hipótesis, ¿ya? Y una de ellas tiene que ver con la que comentábamos de el estrecho de Bering como un puente terrestre que conectaba con cierta periodicidad el norte de Asia con Alaska y que desapareció, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Temática que presenta, vamos viendo, es una síntesis. Ya, la historia del cruce de Bering, acá esta la vi al tiro, me sonó al ver historia, pero no es la historia, ¿ya? Las migraciones bidireccionales a través de Bering, aquí hay que tener harto ojo, porque en el fondo lo que, claro, es verdad, se concentra en Bering, ¿ya? Eh, pero no vamos a hablar de las migraciones como tal, sino que más bien tiene que ver con la hipótesis migratoria, ¿ya? De Asia, América a través de él. Eso es mucho más completo. Acá la también resultaba lo mismo, porque dice el contexto en que llegaron los asiáticos a América no habla de un contexto, de una situación, sino que más bien lo que está hablando es que existían diversas hipótesis y una de las más seguras es la migración, ¿cierto?, a través de Asia, América. Por lo tanto, vamos a quedarnos con la D. Ahora tenemos una pregunta de, fíjense, relacionar. ¿Qué relación se establece entre quinto y sexto párrafo? Para hacer este tipo de relación, recordemos que tengo que buscar un verbo y hacer una síntesis de cada párrafo. Entonces, acá vamos a recordar que el cuarto párrafo, ¿qué es lo que hacía? A ver, fíjense, es el quinto y sexto, perdón. El quinto, en primer lugar, nos habla de que
Claro, cantidad de investigaciones se han centrado en la reconstrucción de la llegada de los humanos a la actual Alaska. Poch cree que sabemos muy poco sobre la migración producida en dirección contraria. Lo importante de ese párrafo, lo relevante es que hay un autor, ¿cierto?, que dice que hay poca información, se sabe poco acerca de la migración que se produce eh, en sentido contrario, ¿ya? Es decir, eh, desde América a Alaska. Y el párrafo 6 dice que eso está cambiando. En el 2019 salió un estudio con pruebas genéticas que mostraron que los pueblos vivieron en ambos lados. ¿Ya? Es decir, hay como una especie de contraste entre uno y otro. Entonces, vamos viendo. Acá yo voy a ir descartando. Vamos con la A. Se señalan la gran cantidad de investigaciones de la migración de Asia a América. Entonces, ahí volvemos. Eh, Claro, ya podríamos decir la gran cantidad de investigaciones. Fíjense que sí, uno aquí se puede perder porque efectivamente funciona, pero la relación que se establece, pensemos siempre que uno sintetiza, pero para buscar un vínculo entre uno y otro. En el caso del primero, lo que está destacando es que hay pocos estudios en la dirección opuesta, ¿ya? Es decir, de América hacia Asia, ¿ya? Por eso aquí, ahí yo quedaría como, bueno, ¿esto es coherente con con ese párrafo? Sí, pero veamos el sexto. Se explican los nuevos estudios que demuestran que las migraciones entre pueblos, este es un súper buen distractor, ¿ya? Porque efectivamente también ese párrafo habla de los nuevos estudios, ¿ya? Y vamos a ver que el problema sí es que no se establece esa relación, porque en el fondo lo central del quinto párrafo tiene que ver con que hay poca información y cómo se relaciona con el otro, ¿cierto? Es que hoy en día hay nuevos estudios, ¿ya? Eh, y en ese sentido, yo aquí de inmediato voy a llegar a la correcta, que es la D. Plantea el último párrafo que hay reducida información acerca de la migración de América en dirección a Asia, pero mucha en el sentido inverso. Eso es más completo. ¿Se fijan? Porque de hecho es como lo que dice acá, lo vamos a ver en esa última línea, aquí que la que no marqué, ¿ya? Y veamos el sexto párrafo. Se presentan nuevos estudios que evidencian el continuo intercambio entre pueblos. Bien, esta es mucho más completa, diríamos, que la A, que era un buen distractor. Por lo tanto, vamos a llegar acá a la alternativa D. Igual, de todas formas, voy a seguir descartando. Fíjense que acá no podía ser la B porque dice, se sugiere que haya más investigaciones eh, acerca de la migración de América a Asia. No hay una sugerencia. De hecho, más bien está planteando una información sin poner de parte del emisor o la emisora una carga de que hay que tener más, ¿ya? También la C dice, problematiza la gran cantidad de estudios que existen en torno al tránsito de Asia-América. Nuevamente acá el verbo es súper central, no hay una problematización, sino que más bien se plantea, se muestra algo, ¿ya? Y por eso yo siempre hago mucho énfasis que cuando estamos relacionando nos concentramos en que verbo y idea sean coherentes, ¿ya? Y también, claro, acá mucho menos se plantean soluciones, ¿ya? Por lo tanto, la relación es esta. Y nos vamos a la 3. Es una pregunta de localizar que dice, el texto afirma que los estudios realizados por Poch no puede ser la A porque si se basan íntegramente en muestras que tienen 7.500 años, no, porque de hecho, efectivamente, fíjense que aquí dice, la muestra más antigua tiene 7.500 años. ¿Qué quiere decir eso? De que la más antigua, es decir, hay otras muestras y por lo tanto no se basan íntegramente, ahí tenemos el error, ¿cierto? En muestras de 7.500 años. Esto lo determina mucho, ¿ya? Al decir íntegramente. Sí vamos a decir que se basa en evidencia genética y arqueológica, porque finalmente cuando tú estás rastreando ADN, fíjense, aquí lo vamos a ver, ahí con el estudio que hace, se secuencian las primeras muestras de ADN de un grupo antiguo. Eso quiere decir a la par que es también son hallazgos arqueológicos. Y lo podríamos comprobar también con lo que dice acá. Si tú no sabes, entonces, ¿qué es la arqueología? Lo dice acá en el párrafo 1 que este legado presente todavía, es una prueba arqueológica. Por lo tanto, acá vamos a quedarnos con aquello que se dice es la B, ¿ya?
Se basa en evidencia genética y arqueológica. Y nos vamos con la última. ¿Cuál es el tono en que presenta la información la autora? Acá se está presentando, ¿cierto? Súper expositivamente un estudio, ¿ya? Con todas las características del estudio, etcétera. Por lo tanto, acá hay un enfoque objetivo de la información. No es crítico, no está problematizando ni está siendo didáctico, sino que es objetivo. Por lo tanto, ahora vamos a pasar a la lectura 4. Vamos a revisar el texto número 4, un fragmento del cuento El árbol escrito por María Luisa Bombal. La primera pregunta de este texto nos dice, ¿qué elemento era el que traía paz a la vida de Brígida? Entonces yo, que ya tengo un poco subrayado aquí, era el árbol, el que le daba una sensación bienhechora, una vista que descansaba, que refrescaba, era un mundo que parecía un acuario, que si nosotros leemos el texto con atención, vamos a ver que la relación con Luis a Brígida siempre la hizo sentir agobiada, la hizo llenarse de dudas. Lo único que la relajaba era entrar al cuarto de vestir, donde se podía ver ese árbol. Según Luis, ¿por qué se casó con Brígida? Aquí tenemos que ir a ver los diálogos. Aquí está. ¿Por qué te has casado conmigo?, le pregunta ella. Y él le responde, porque tienes ojos de venadito asustado. Era la ternura, la inocencia de los ojos lo que hizo que Luis se quisiera casar con ella. ¿Quién es el narrador del fragmento? Vamos a revisarlo. El narrador del fragmento, si nos fijamos aquí, habla de su padre, el padre de Brígida. También es una persona que conoce diálogos, sabe lo que piensan, lo que sienten. Tiene toda la pinta de ser un narrador omnisciente. Si voy a las opciones, no sale con esas palabras narrador omnisciente, pero sí sale que es un narrador externo a la historia. Es imposible que sea un familiar porque conoce demasiado bien los pensamientos y los diálogos. Por lo mismo es imposible que sea Luis, y sabemos que no es Brígida, que es el que está contando su propia historia. ¿A qué se refiere el narrador cuando menciona el collar de pájaros que se obstinaban en retenerlo fuertemente? Ahí hay una metáfora, hay una figura literaria. Luis se iba muy sigiloso y sin darle los buenos días, ¿a quién? A Brígida, por el collar de pájaros que se obstinaba en retenerlo, y le decía, 5 minutos más, tu estudio no va a desaparecer porque te quedes conmigo 5 minutos más. Entonces, este collar de pájaros por el que se nos preguntan no es nada más y nada menos que Brígida, que las súplicas de Brígida para que Luis se quedara con ella un tiempo más. ¿Qué opción presenta otro título adecuado para el fragmento? Aquí lo que se nos está pidiendo es que nosotros sinteticemos, vayamos viendo cuál es la idea consistente a través del texto. Entonces vamos, yo aquí esta la subrayé con verde. Está la introducción, donde la música genera un efecto importante en Brígida, y después, nunca estás conmigo cuando estás a mi lado, Luis. Luis, nunca me has contado tales datos de tu infancia. Tengo sueño, Brígida, estoy muy cansado. Él se apartaba de ella. Luis no estaba con ella en las mañanas. Eran muy tristes sus despertares. Luis no la podía acompañar. Ella además estaba sola. Una conclusión que era que Luis se avergonzaba de ella, que no la escuchaba. Y al final una conclusión de que era lo que hacían los hombres, que era evitar a las mujeres y que esto era lo que hacía Luis, recorrer bancos y plazas en vez de estar con ella. En este fragmento, lo que está sucediendo, si tuviéramos que sintetizar, es cómo Brígida se lamenta por la frialdad de Luis, por la forma en la que Luis la trata. Describe cómo Luis no le da atención cuando llega en la noche, cómo Luis llega tarde del trabajo mientras ella está sola en la casa. ¿Cómo se puede calificar la actitud de Brígida con Luis? Vamos a buscar de nuevo en el texto, vamos a ver. ¿Cómo era ella con Luis? Ella le protestaba cosas, ella insistía, le hacía preguntas constantemente. ¿Por qué te casaste conmigo? ¿Qué dijo tu mamá? ¿Se rió, lloró? Cuéntame cosas de ti.
lo buscaba mientras ellos dormían. Ella quería estar con él. Entonces, antes de esto, que es pura reflexión más que historia, podemos ver que la actitud de ella era sumamente insistente. Ella siempre está buscando la forma de estar cerca de Luis. Obsesiva, tal vez este habría sido un buen distractor, pero si miramos, lo único que desea es la compañía de Luis, en realidad no es lo único. Ella también deseaba tener amigas, habían aspiraciones más allá de Luis, solo que Luis era su pareja sentimental, era su esposo, entonces para ella era importante tener su atención. ¿Qué es lo que podemos inferir de este texto? Ya lo tengo destacado, de todas las opciones vamos a ir descartando. Luis jamás amó a Brígida, sería una sobreinferencia. En realidad no podemos encontrar algo en el texto de lo que podamos deducir. Sabemos que Luis era muy indiferente con ella, pero afirmar que la indiferencia y el amor están relacionados sería utilizar en exceso nuestro conocimiento de mundo. Brígida decidirá separarse de Luis. Tampoco tenemos cómo saber eso a partir del texto. Sabemos que es una relación no del todo correspondida, que tiene algunos altos y bajos. No obstante, la decisión de separarse ni siquiera se toca en el texto. La música de Beethoven detona los recuerdos de Brígida. Podría ser esa alternativa si es que leemos con atención. Recordaremos en el primer párrafo cómo es la música lo que introduce a esta narración. Mientras que Brígida no tiene amigas con quienes conversar, eso es información explícita. Ella se lamenta de esto en voz alta en uno de los diálogos. Por ende, lo único que podemos inferir es que en este párrafo, donde no se deja explícito, empieza a remover la música de Beethoven, el oleaje tibio de sus notas bajo una luna de primavera. Con suaves olas la va empujando a Brígida por la espalda hasta hacerle recostar la mejilla sobre el cuerpo de un hombre, y se aleja dejándola olvidada sobre el pecho de Luis. Nos está construyendo una imagen mental en la que la música la llevó bailando hasta la época donde ella todavía estaba con Luis. ¿Y cómo recuerda esta relación con Luis? Por ende, la alternativa correcta era esta, la música de Beethoven y cómo ésta detona los recuerdos. Finalmente, una pregunta de localización, un poco complicada porque en una sola parte del texto aparece esta información. ¿Cuál árbol es este árbol? En el párrafo donde se habla del árbol estaba esa información. Este inmenso gomero, un árbol tal vez poco conocido para algunos de nosotros. Un gomero. Y bueno, chicos, con esto terminamos el texto número 4. A continuación van a revisar el texto número 5. Vamos a pasar a la lectura número 5 que correspondía a una infografía que proviene de la situación pública, en particular del sitio web Observatorio Cultural, y que nos da valiosos datos en torno a la participación de la mujer en diversas carreras que tienen que ver en las áreas de cultura, artes y patrimonio. Ahí nos va a entregar entonces una serie de datos estadísticos en cuanto a ciertas carreras que tienen como determinadas variaciones. Vamos entonces, ustedes ya leyeron el texto, yo aquí se los estoy presentando para que tengan más o menos un recuerdo. Recordemos que en las infografías siempre nos vamos a concentrar no tan solo en el texto mismo, sino que también en los recursos semióticos que pueden venir dados por las imágenes, los gráficos o incluso los logos, las tipografías, los títulos, todo eso nos da eh, algo que podemos leer también en un formato más audiovisual y que ustedes saben que todo esto tiene un significado, el hecho de que esto tenga una fuente particular, una predisposición, etcétera, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir con la pregunta número 1 que es bastante general. La 33 dice, ¿sobre qué busca informar el texto leído? ¿Ya? Entonces, acá nos vamos a dar cuenta que no está informando acerca de brechas, de distancias entre hombres y mujeres, ¿ya? Tampoco se dedica a mostrar o informar acerca de la diversidad de ofertas de pregrados, ya que no es que esté promocionándolo, sino que más bien está hablando de datos.
Y por eso acá nos vamos a inclinar rápidamente por la D, datos estadísticos de participación femenina en cultura, artes y patrimonio, porque ahí vamos a ver que de hecho todo esto, de hecho los gráficos, los números que aparecen acá ya nos dan una idea de que eso es lo que se está abordando, ¿ya? Los porcentajes que existen en variadas carreras de esas áreas. Claro, y también el rol de los estudiantes no se concentra en hablar del rol, ¿ya? Sino que más bien solo son datos. Nos vamos a la 34 que dice, de las carreras del área de cultura, artes y patrimonio presentadas en la infografía. ¿Cuál de ellas es la que tiene menor porcentaje de matriculadas? Ahí entonces sabemos que está preguntando por el menor porcentaje de mujeres, ya que dice matriculadas y no matriculados, ¿ya? En este caso, nosotros teníamos que hacer un rastreo por las distintas carreras. Sabemos que nos hablan, fíjense, de música, nos habla de arquitectura, gastronomía, conservación, restauración, etcétera. Pero acá abajito, en el último apartado, nosotros íbamos a ver que nos habla de que solo, ahí como dice, solo 6% las carreras de técnica en sonido y acústica matricularon a solo 99 mujeres el año 2019. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que esas 99 mujeres se consideran entonces el 6% en esa carrera en particular. Y con eso vamos a construir que aquella carrera que tiene menor porcentaje de matriculadas sería esta, ¿ya? Porque estamos hablando de porcentaje. Sería técnica en sonido y acústica. Nos vamos a la 35 que dice, se puede inferir acerca de la totalidad de matrículas de carreras de pregrado, artísticas, culturales y patrimoniales que está hablando de la totalidad de las matrículas y eso ya está señalado acá. Ya les voy a mostrar acá más grandecito que decía 50,1% de las matrículas de carreras de pregrado en formación artística, cultural y patrimonial del año 2019 son mujeres. ¿Qué extraemos de acá? Entonces, que si el 50,1 son mujeres, el resto son hombres. ¿Ya? En esta dinámica binaria, entonces digamos que se distribuye de esa forma. Por lo tanto, se puede inferir, es decir, información nueva sería que eh, fíjense, aquí vamos descartando. No podríamos decir que el mayor porcentaje estaba por mujeres, no. Las matrículas de mujeres se alzan notoriamente frente a las masculinas tampoco, porque eran 50,1. Las matrículas de hombres tienden a situarse muy por debajo, tampoco. Lo que sí vamos a ver es que existe un equilibrio entre mujeres y hombres matriculados en este tipo de carreras. ¿Ya? En términos generales, porque nosotros vimos, ¿cierto?, que hay ciertas carreras que tienen marcado carácter femenino y otras marcados carácter masculino, pero fíjense que acá nos concentramos en esto, pues nos está hablando de las matrículas de carrera de pregrado en todas estas áreas, artísticas, cultural y patrimonial. Y ahí tú dices que, sí, que efectivamente acá hay un equilibrio. Nos vamos entonces a una pregunta muy precisa, una pregunta directa y por lo tanto hay que rastrearla. Dice, ¿cuál es la carrera con mayor matrícula femenina? Acá nosotros hacíamos un rastreo, acá en el punto 2 precisamente, que decía que la carrera de más profesionales donde hay mujeres son danza con 80,9, conservación y restauración 100%. Entonces ahí de inmediato uno dice el mayor porcentaje de matriculadas que existe en alguna carrera tiene que ver con conservación y restauración. Ay, aquí marqué mal, ahí, esta está dicha, ¿ya? Y nos vamos a la 37 que dice, en relación al texto, ¿cuál es la función que cumple el siguiente segmento? Recordamos que cuando vemos segmentos, no nos quedamos con el segmento así, tal cual. Tenemos que volver al texto para ver qué función cumple dentro de él, ¿ya? Si te vas a ese segmento, que es esto, fíjense, es un apartado en un cuadradito que dice, arquitectura y gastronomía son las carreras más paritarias el 2019 con un 49,9 y 53% de mujeres respectivamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos ahí? Que hay un destaque. Hay un destaque porque recuerden, no estamos leyendo cualquier texto, estamos leyendo una infografía. Y cuando leemos infografía, el elemento semiótico visual cobra importancia, porque también, cuando ya hemos hablado, ¿cierto?, en clases, que si hay algún título que está mucho más destacado, que tiene más presencia, tiene una disposición central, eso quiere decir que ese elemento cobra relevancia. Y en este caso acá es un apartado. Y en ese sentido decimos que hay un destaque, ¿ya? Rápidamente entonces ahí vamos a ver que destacar los pregrados con mayor paridad de género es coherente además con la información que presenta, ¿ya? No es que podríamos haber descartado acá cuantificar la cantidad de mujeres que cursan los pregrados mencionados. No, no se quiere hacer una cuantificación, un conteo.
¿ya? Tampoco contrastar las carreras mencionadas con las demás del texto. No está haciendo un contraste, ni tampoco, claro, aquí tendríamos el problema de las B que dice las carreras más relevantes. No, ya aquí nos quedamos con la B. Luego pasamos a la 38 que dice, ¿cómo se puede calificar la participación masculina en el área de arquitectura? Nos concentramos entonces donde habla de arquitectura. Fíjense, en el mismo apartado que vimos recién decía, arquitectura es una de las carreras más paritarias, con un 49,9%. Por lo tanto, ¿qué es lo que estás viendo ahí? Que en porcentaje, arquitectura tiene la mitad de personas que corresponden a femenino y la otra mitad a masculino, de alguna forma representados de igual manera. Por lo tanto, lo que vamos a llegar acá es que se puede calificar la participación masculina en el área de arquitectura de una forma equitativa, ya que se equipara la participación femenina. Hay un solo punto de distancia y con eso yo no puedo, por ejemplo, hablar de que es desigual. Eso es muy taxativo, ¿ya? Además que la explicación temática, fíjense, sobrepasa notoriamente la femenina, no superior ya que supera estrechamente a la femenina, aquí uno podría haber dudado, pero vamos a ver que un porcentaje mínimo es 1% y que no corresponde a casi nada. Y también hay inferior, ya que posiciona por debajo de la femenina. Por lo tanto, aquí digamos aquí la correcta es la B. Nos vamos ahora a una pregunta de evaluar. Dice la 39, ¿qué elemento de la infografía otorga credibilidad a la información? Regresamos entonces y en particular lo que nos hace confiar acá en que esta información es verídica, confiable, que tiene peso, es el logo de la institución que está, si ustedes se fijan acá abajito, que decía Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Es decir, con esa institución presente, yo puedo creer, ¿cierto?, en que la información que se está presentando es correcta, es verdadera. Por lo tanto, aquí vamos a decir que es el recurso semiótico del logo del ministerio. ¿Ya? Y la última, me parece, a ver, sí, dice, a partir de la lectura global de la infografía, es posible concluir. Recuerden, una conclusión es una información nueva, es una especie de inferencia, ¿ya? Vamos viendo. ¿Hay un déficit de participación masculina en las áreas que se presentan? No, de hecho vamos a ver que en varias, y bueno, también por el párrafo inicial de acá, que, de que en el fondo en estas áreas, culturas, arte y patrimonio, está bastante equilibrada la balanza, ¿ya? Se requiere, por eso vamos a descartar la A. La B dice, ¿se requiere mayor estimulación? No, no, siempre este texto es muy expositivo, no está planteando como que se debe hacer algo al respecto, por lo tanto, no puedo concluirlo. C. Las matrículas del área presentadas van increciendo, no lo podemos saber. Por descarte, entonces vamos a llegar acá a la D. No se observan problemas de participación femenina en las áreas que presenta la infografía. Claro, porque si uno se pone a pensar, las áreas no es lo mismo que las carreras. Uno podría pensar que, por ejemplo, quizás hay un problema, si hay un problema real de participación, por ejemplo, en la carrera de técnica en sonido, pero eso es una carrera. Recuerda que a nosotros se nos está presentando ahí la palabra área, y eso es mucho más general. Y eso lo podíamos ver acá. ¿Ya? En esta área, cultura, artes, patrimonio, la participación no presenta problema. Ya se da de manera equitativa. Por lo tanto, ahí llegaríamos a la alternativa D. Vamos a pasar entonces ahora a la lectura número 6. Así que les dejo con la profesora Vamos, si se Margarita. puede. Vamos a revisar la lectura 6, una lectura en lo personal que yo encontré muy entretenido. Es un fragmento del libro Datos y Azar para futuros profesores de educación básica, un libro que está orientado para docentes de matemática que deben enseñar estadística en la enseñanza básica. Existe un texto muy lindo, muy entretenido. Para quienes gusten de estos temas pueden buscar el libro completo porque es muy legible y muy entretenido. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es la finalidad del texto leído? Si bien esta es una pregunta de interpretación que generalmente uno debería construir, en este caso, la respuesta la podemos encontrar de manera explícita. ¿Dónde? Aquí. Es para futuros profesores y ¿qué es lo que quiere? Desarrollar en ellos la habilidad de introducir ideas básicas de estadística y probabilidad en los primeros años. Entonces yo voy con esta información a ver las alternativas. Presentar los conceptos complejos de manera simple es un poco más allá de eso. Generar la habilidad de los docentes, profesores, para presentar los contenidos de manera significativa podría ser.
Un manual de consulta para docentes y alumnos. No es para docentes y alumnos, tiene un público un poco más específico que eso. Vamos a tachar esta, creo que justo ahí. Recopilar las materias más complejas de estadística y probabilidad no tiene nada que ver con una recopilación en términos de complejidad, sino que efectivamente era generar la habilidad de los docentes, profesores, como decía, para presentar los contenidos de manera relevante, significativa para los alumnos. ¿Qué función cumple la imagen dentro del texto? Esta pequeña imagen que nos presenta el ciclo de investigación. La respuesta correcta es la C. Complementar los conceptos presentados en el octavo párrafo. Vamos a ver cuál es nuestro octavo párrafo. Aquí se nos está hablando de las etapas del ciclo de investigación. Y la imagen que tenemos aquí nos viene a mostrar, a ilustrar de manera bastante gráfica y directa cómo funciona este ciclo. ¿Qué podemos inferir de este texto? Yo hice trampita, tengo aquí marcado. Desde la reforma educacional de los años 90 en Chile, los contenidos relacionados a estadística y probabilidad han tenido cabida en el currículo escolar. Si se señala que desde los años 90 esto ha entrado, nosotros podemos inferir que antes de los años 90 este contenido no era parte del plan curricular, al menos de matemática. ¿Qué se dice en el texto sobre Galileo Galilei? Me están pidiendo que busque información específica. Aquí, Galileo Galilei es considerado el creador del método científico, a través del cual postuló la ley de gravedad. Tenemos esa información, la ley de gravedad, y que es un pionero. Aquí, primero en aplicar método científico, pero en la enseñanza, la segunda parte de la pregunta no me sirve, entonces la tengo que descartar. Podría haberme servido, pero no era. Sus trabajos fueron la base para otros científicos como Newton o Fleming. Se hablaba de ellos, pero la verdad no es eso por el motivo que lo menciona. Entonces vamos a descartarla. La ciencia no podría haber avanzado sin sus aportes. La verdad es que eso suena como una inferencia y tal vez una sobreinferencia. Aquí, igual que primero, pionero, creador del método científico, efectivamente, él es considerado el padre de este método. Según el fragmento leído, ¿qué pasa con el ciclo de investigación? Vamos a ver. Si se ejecuta de manera adecuada, si se explica de manera adecuada para niños en edad escolar, el uso de este ciclo, la enseñanza de estadística a través de este ciclo, promueve una actitud positiva de los alumnos hacia las ciencias. Esa es la respuesta correcta. Genera en los alumnos una disposición positiva hacia las ciencias. La generación de nuevo conocimiento, ¿qué es lo que debería hacer? La generación de nuevo conocimiento debiese generar, aquí nuevo conocimiento, debiese generar nuevas preguntas de interés para el investigador. Aquí información explícita. Aquí nos pide una síntesis. ¿Qué opción presenta un título adecuado para el fragmento? Entonces nosotros vamos a tener que volver al texto y ver cuáles son las ideas que más se repiten. La información, los datos utilizados de manera correcta para entender los fenómenos del mundo que nos rodean y tomar decisiones de manera informada. Aquí nos habla de un ciclo de primero básico hasta cuarto medio, toda la enseñanza escolar. ¿Qué es lo que deberían aprender los alumnos a través de su paso por el colegio? Aquí profundiza y me dice qué es lo que deberían aprender en la básica a propósito de estadística. La importancia o la relevancia del ciclo de investigación y después la relevancia de este ciclo en la etapa escolar principalmente en la etapa escolar primaria. Entonces, yo vuelvo aquí
una síntesis de qué es lo que se me habla todo a través de todo el texto, de la importancia de la probabilidad y la estadística como contenidos en la educación escolar. Finalmente, una pregunta que puede ser de interpretación, pero en el caso particular de este texto lo podemos encontrar como información explícita. ¿Dónde se encuentra el lector idóneo de este texto? ¿Quién es la persona que debería leer este texto? ¿Para quién está pensado? Para futuros profesores que se encuentren o que estén en el nivel universitario. O sea, este libro está hecho para gente que esté en la educación superior, gente que esté cursando carreras de docencia en la universidad. Y con esto terminamos la pregunta de este texto. A continuación van a revisar el penúltimo texto del ensayo y nos vemos en el texto final. Pasamos ya al texto número 7. Este corresponde a una columna de opinión que trata la temática de energía para Chile, el uso de la energía eléctrica y también otras formas de energía que podrían ser sustentables en un contexto donde se está superando la combustión directa. Vamos entonces a analizarlo a través de las siguientes preguntas. La primera pregunta dice, según el texto, ¿qué estrategias se están empleando masivamente para enfrentar la problemática del uso de la energía? Entonces, es un rastreo de la información acerca de qué se está usando masivamente ante la problemática energética. Esto lo íbamos a ver en el párrafo 2 y está súper bien expresado cuando dice, la tendencia mundial es la generación de electricidad como agente intermedio para el uso de energía. Por lo tanto, aquella estrategia masiva, ¿cierto? Mundial, correspondería acá a la generación de electricidad. Eso es lo que está reemplazando entonces a la combustión directa que menciona el mismo párrafo. Las otras no las vamos a descartar porque de hecho se presentan más tarde, como es el caso de la eólica, el automóvil eléctrico es algo muy específico, ¿cierto? Que no es lo que se va a ocupar como un uso de energía, sino que más bien es un ejemplo de dónde se puede usar y mucho menos va a ser la combustión directa. Nos vamos a pasar entonces a la pregunta 50 que nos pregunta ¿cuál es el tema del texto? Acá recordamos que es una síntesis global del texto, por lo tanto tengo que tratar de que todos los elementos que están presentes en cada párrafo estén presentes también en esa síntesis, ¿ya? Entonces, vamos a hablar que acá, problemas medioambientales, no, más se concentra en la energía, la generación de energía, y eso de los problemas medioambientales es algo que se va mencionando, pero no es lo central, ¿ya? También acá el uso de materiales especializados nuevamente nos pasa lo mismo, porque cierto que al hablar, por ejemplo, de energía eólica o generación eléctrica, sabemos que están implicados materiales especializados, pero eso es parte de cierto párrafo y por lo tanto no podemos extenderlo al todo. También hay muy erradas estaría la B, que es la historia del automóvil eléctrico, y es mucho más general hablar de la generación de energía en Chile, porque no tan solo habla en el contexto actual de la energía eléctrica, sino que también nos presenta otros tipos de energía como la eólica, la eléctrica, y que también podrían ser de alguna forma tipos de energía que pueden ayudar a reemplazar la combustión directa. Nos vamos a pasar a la pregunta 51. Acá debemos evaluar porque dice, ¿qué función cumplen las preguntas del tercer y cuarto párrafo? Veamos las preguntas que salen señaladas, las voy a destacar acá en verde, porque la primera pregunta que dice es, ¿por qué no se inventó antes el automóvil eléctrico? Y responde, la verdad es que el automóvil eléctrico se inventó hace casi 2 siglos. Por lo tanto, te fijas que hay una pregunta que introduce lo que luego va a contestarse de forma inmediata. Lo mismo nos va a pasar en el párrafo 4, porque dice, entonces la pregunta relevante es otra. ¿Por qué tardó tanto en industrializarse el automóvil eléctrico? Y la respuesta de inmediato, porque era necesario disminuir el tamaño de los acumuladores de energía eléctrica. Por lo tanto, vamos a ver que la función que en ambos casos cumplen vamos viendo, plantean cuestionamientos generales del autor acerca del uso de energía, no son cuestionamientos generales, de hecho están ahí súper localizados en el área de la energía eléctrica, o mejor dicho, del automóvil eléctrico.
ya, por lo tanto, no podríamos decirla. La C dice, representan las dudas que puede generarse el lector acerca de la demora del auto eléctrico. No, aquí no tiene que ver el lector, no está involucrado en los planteamientos o cuestionamientos que el mismo emisor se hace, ¿ya? Tampoco están destacando reflexiones o pensamientos acerca del uso del auto eléctrico. Sí, lo que vamos a ver es que funcionan estas preguntas como una introducción. Introducen explicaciones del autor acerca de la tardía inserción del auto eléctrico. Eso es coherente, ¿ya? Porque la función tiene que ver con eso, con que plantean una pregunta para después derivar en la respuesta inmediata, ¿ya? Nos vamos entonces acá a la 52 que dice, a partir de la lectura global, se desprende del texto que entonces, a partir de todo lo que yo leí, voy a llegar a una nueva información, ¿ya? Vamos a ver, las energías renovables son producto del siglo XXI. Aquí esto iría en contradicción con lo que ya vemos que, por ejemplo, la energía eléctrica aparece hace varios siglos atrás, que también hace décadas se viene trabajando la energía eléctrica, ¿ya? Y por lo tanto, no podemos decir que es algo que es parte de este ciclo, sino que viene desde mucho antes. La B dice, ¿las energías actuales acabarían con los problemas de la contaminación? No, porque de hecho acá es bastante enfático eh, en decir que no hay generación de energía sin alterar el medio ambiente, ¿ya? Dice acá que todas de alguna forma contaminan, y esa es una de las cosas que va planteando a lo largo del texto, ¿ya? Por lo tanto, la descartamos. Luego viene la C. El automóvil eléctrico es la solución a la problemática medioambiental. ¿Se desprende esto? No, porque de hecho lo que viene a hacer es amortiguar, ¿cierto? Apaciguar, ¿cierto? El hecho de que anteriormente se ocupaban combustibles que había que quemar, ¿cierto? Y que eso generaba gran contaminación, ¿ya? Por lo tanto, estamos viendo aquí un tipo de modelo de auto que lo que hace es no contaminar tanto, pero de alguna forma también contamina. Eso es lo que nos está diciendo el párrafo 5, porque claro, ahí nos comenta que, por ejemplo, las baterías de ion litio también son contaminantes en menor medida que los combustibles que se queman, pero de todas formas igual contaminan, ¿ya? Por lo tanto, no es una solución, no lo podríamos determinar así. Y vamos a ir con la D, que claro, por descarte llegaríamos acá a esta, que dice, ningún tipo de energía 100% amigable con el medio ambiente. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, con la energía eléctrica, eh, que veíamos que, por ejemplo, necesitaba que sus materiales se refinaran, ¿ya? Que además uno de los inconvenientes con que genera también problemas porque ocupa mucho espacio para la agricultura y que es necesario combinarla con otras. Eh, También nos hablaba que, por otro lado, en la energía eléctrica también necesita baterías de ion que eran contaminantes, ¿ya? Contaminantes en el sentido de que ensucian. Y por lo tanto, a partir de todo eso, vamos a concluir que ningún tipo de energía es 100% amigable con el medio ambiente. Nos vamos a la 53. ¿Qué problema medioambiental se plantea con las baterías de ion litio? Acá yo me voy al párrafo 5 porque decía, las baterías de ion litio permiten la circulación de automóviles sin necesidad de quemar derivados del petróleo. Estas baterías, en cosa de un par de décadas, van a ser una basura indeseada, ¿ya? También es necesario saber que la extracción del litio necesita de agua, la que no es abundante en los salares del norte de Chile, donde abunda el litio. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Acá podríamos ver, en primer lugar, localizar que está hablando de las baterías de ion litio, por eso no vamos a escoger la, porque dice la extracción del litio requiere mucha agua. Claro, eso es un problema relacionado con el litio, pero las baterías en particular tienen otra problemática, ¿ya? Que tiene que ver con la C, está dicha. Las baterías de litio se vuelven basura indeseada en un par de décadas. Eso sí está dicho, ¿ya? No así, no dice que son altamente contaminantes ni que generan radiación. Por lo tanto, llegamos a la alternativa C. Vamos con la 54. Según lo señalado acerca de la generación de electricidad a través de energía solar, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? Entonces, acá nos fijamos que tengo que concentrarme en lo que hable de generación de electricidad
a través de energía solar. Esto estaba en el párrafo 6. Se dice que ha progresado mucho durante las últimas décadas debido a que ahora se obtienen los materiales de forma más barata, son más fáciles de producir, ¿ya? Además nos dice que los materiales se han refinado, que antes estos materiales eran caros y escasos en el siglo anterior, y con eso, fíjense que rápidamente llegamos a que lo que no es correcto en este caso es que es un método nuevo, ya que ahí incluso a partir del párrafo 7 y con el 6 vemos que es un procedimiento, este tipo de energía, que se ha venido trabajando hace varias décadas atrás, incluso en el siglo pasado. Por lo tanto, no es un método nuevo. Ya, las otras sí la podíamos encontrar cuando hablaba, por ejemplo, de requiere materiales baratos y fáciles, genera problemas por la extensión del espacio que usa para la agricultura y es una fuente discontinua y estacional. Por lo tanto, todo eso corresponde a la generación de energía eléctrica, mientras que la A no. Y nos vamos con la 55. De acuerdo al texto, ¿cómo se podría calificar la obtención de energía? Entonces, aquí yo sabía que me presentaban variedad de energía, energía eléctrica, energía eléctrica por energía solar o también la eólica, ¿cierto? Que salía acá. Y lo que vamos a ver tiene que ver con que en cada una de estas, por ejemplo, no podríamos decir que son nocivas como tal, no lo presenta el texto de esa forma, pues perjudica totalmente el medio ambiente. Ahí podríamos decir que incluso le perjudica quizás menos que antes, por lo tanto no vamos a decir que es nociva. Tampoco vamos a decir que son problemáticas porque ha generado dificultades a la hora de generarla, porque más bien vamos a ver que es una especie de ayuda que se está generando al medio ambiente. Aquí nos quedaríamos con dos, A y B, costosa o compleja. Fíjense que lo que vamos a ver acá es que lo que está predominando en el texto es que son energías complejas, pues requieren de materiales perfeccionados y alta tecnología. En todos los casos, cuando veríamos las baterías de ion litio, es un material perfeccionado, ¿cierto? Veíamos que antiguamente la energía que se usaba en el auto eléctrico no era posible que el auto eléctrico funcionara porque necesitaba algo más pequeño, por lo tanto ahí se perfeccionó a través de la batería de ion litio. Lo mismo pasó también con la generación de energía eléctrica. Antes usaba materiales más caros, ¿cierto? Luego se refinaron, se volvieron más baratos. Antes también eran más escasos. Por lo tanto, también hay una mejora. ¿Ya? Ahí nuevamente vemos que material perfeccionado. Y lo mismo vamos a decir de la energía eólica, ¿cierto? Que antiguamente era muy grande, estas torres, ¿cierto? También con los imanes que eran tremendos, como dice ahí, pero, como les dice el párrafo nuevo, que hubo que trabajar duro en elaborar y perfeccionar los materiales adecuados. Ahí se disminuyó el tamaño, el peso, ¿cierto? Por lo tanto, en todos los casos vamos a decir que esta obtención ha sido compleja, pues ha requerido materiales perfeccionados y de alta tecnología. Por lo tanto, hoy en día sí la podemos ocupar. Y nos vamos con la última que dice 56. Respecto a la energía eólica, no se puede afirmar que. Entonces ahí nos vamos a ver que la 6, ¿cierto? Que decía que la eólica, en el párrafo 8, perdón, es una energía con poca perturbación al medio ambiente, que los antiguos holandeses hicieron todo un símbolo y se pregunta al autor por qué solo se usa recientemente. Y sería porque hubo que trabajar duro en elaborar y perfeccionar los materiales, ¿ya? Dice, este elemento, se refiere al neodimio, número 60, está bajo en la tabla periódica y es escaso. Sin embargo, Chile es uno de los lugares del mundo donde existe, ¿ya? Por lo tanto, acá vamos a ver que aquella que no se puede afirmar es la alternativa D. Es una energía que no contamina en absoluto, pues esto va contrario, en oposición a aquello que va mencionando todo el rato el texto, de que no hay energía 100% limpia, ¿ya? Y acá dice además que, en el párrafo 8 es una energía con poca perturbación al medio ambiente, pero ahí ya está planteando que sí hay un grado de generación de residuos y también de contaminación. Por lo tanto, acá vamos a decir que la que no se puede afirmar es la alternativa D. Con esta revisión, entonces, vamos a pasar al último texto, el texto 8 que lo va a presentar la profesora Margarita. Ahora hasta Gracias. aquí.
Lectura número 8. Ha sido un ensayo largo, pero vale la pena siempre ejercitar, acostumbrarnos a leer textos largos, a subrayar, a trabajar los textos. Así que seguimos y con esto terminamos. Un texto muy bonito, muy interesante, un texto expositivo de vida y obra de un filósofo, Spinoza. Vamos a las preguntas entonces. La primera, ¿cómo puede alcanzar la libertad el hombre según Spinoza? Por el planteamiento de la pregunta, nosotros ya nos damos cuenta de que esta información la vamos a encontrar en el texto. Entonces vamos a buscarla. Como ustedes ya saben, yo tengo la trampa hecha, aquí está destacado. El hombre, ¿cómo puede alcanzar la libertad? A través del conocimiento, del entendimiento. La libertad llega a través de la comprensión de la naturaleza y del entorno. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La A, mediante el conocimiento y el entendimiento. Explorando lo divino de la naturaleza, bueno, todo el rato habla de lo divino y de la naturaleza, pero va un poco más allá. Esto es quedarse un poco en lo literal, es no comprender el sentido profundo del texto. Con voluntad y fortaleza también sabemos que hay una materia conceptual un poco más grande que simplemente esto. Y sabemos que esto no se dice en el texto en ninguna parte. Según el texto, ¿cuál es la principal propuesta planteada por Spinoza? Vamos a ir al texto, ustedes saben, yo ya lo tengo destacadito, con ese colorcito rosado. Aquí textual, su principal propuesta filosófica es la identificación de Dios con la naturaleza. En lugar de concebir a Dios como un ser personal, lo define como una sustancia que abarca todo lo real. Entonces, la libertad como el fin último del entendimiento, eso no es la principal propuesta. La homologación, tal vez no conocemos esa palabra, pero entre Dios y la naturaleza hay un paralelo que podría sernos útil. La separación del Estado y de la Iglesia. Eso se habla en un fragmento, pero no se me señala que sea lo más importante de la filosofía spinoziana. La autonomía de las personas de los estados y las iglesias, nuevamente, eso aparece en un párrafo, pero no se califica como lo más relevante. Entonces, la homologación, la igualación entre Dios y la naturaleza es la principal propuesta de la filosofía de Spinoza. Pregunta 60, 59, que aquí hubo un error de impresión, pero aquí lo corregimos. ¿Qué afirmaba Spinoza sobre Dios? Vamos a ver, también está destacado aquí. Dios, pues la naturaleza es la causa de sí misma, es la causa y esencia de todo lo que existe. Toda la realidad parte de una única sustancia. Muchos lo consideraban un panteísta, pero tal vez eso es algo que nosotros no conocemos. Aquí nuevamente, en lugar de concebir a Dios como un ser personal dotado de voluntad, como lo hacían los judeocristianos, lo define como una sustancia que abarca todo lo que existe. Entonces, ¿qué afirmaba Spinoza sobre Dios? Ya sabemos que no era ateo, no iba por ahí. Habitan todos los seres humanos, tampoco tenía que ver con eso. Es la única sustancia que existe. Esta es la alternativa correcta, 59C. ¿Cuál de los siguientes enunciados presenta otro título adecuado al texto? Cuando nosotros vamos a revisar los elementos que son consistentes a lo largo del texto, nos daremos cuenta que se repite Dios, nuevamente Dios, la única sustancia, ya sabemos que significa Dios, la naturaleza, el universo, la naturaleza, Dios, Dios y la razón, el entendimiento, el conocimiento, la razón y la libertad. La razón, la moral, el conocimiento, para llegar a qué? A la libertad. Entonces, vida y obra de Baruch Spinoza, no sabemos mucho más de él a propósito de lo que acabamos de leer.
no tenemos información de carácter biográfico, entonces no podríamos decir vida. La libertad del hombre en la filosofía espinociana, bueno, una lectura atenta nos va a dar cuenta que no se habla solo de la libertad, se expande un poco más. Spinoza, el filósofo censurado por la Iglesia, si bien se reitera en 2 ocasiones que la Iglesia tuvo problemas con esta filosofía, el tema, la síntesis de este texto es razón, naturaleza y Dios en la filosofía de Spinoza, cómo estos elementos interactúan en esta filosofía. Pregunta 61. ¿Cuál de los siguientes no es un planteamiento político de Spinoza? Yo siempre que aparecen estas preguntas con negación, cuál es la falsa, cuál es la incorrecta, sugiero destacar, resaltar que tengo que buscar la falsa o que tengo que buscar una que no es, porque o si no, nos podemos confundir. Pasa mucho. Entonces vamos a ver cuál no es el planteamiento político de Spinoza. Aquí me está hablando de la política y ¿qué me dice? La libertad de expresión, me habla de la democracia, de la relación del Estado con los hombres y cómo éste debería hacer a los hombres libres. Y ahí se acaba el apartado sobre política. Entonces voy a ver mis opciones. Se habla efectivamente de la libertad de expresión, entonces esa no es. Recuerden que estamos buscando la que no es. La democracia como el sistema de gobierno. Spinoza también defendía la democracia, así que la descartamos. El Estado como un ente que vela por la libertad, efectivamente. El Estado y la relación con el hombre debería ser de libertad para el segundo. Nunca habla del acceso universal al conocimiento. Entonces esta es la respuesta correcta. No se habla de eso, al menos en ese apartado del texto. ¿Cuál elemento le otorga objetividad al texto? Si vamos a verlo, este texto tiene citas del señor Spinoza. Además de ello, es un texto que no duda en utilizar tecnicismos, el dualismo, la sustancialidad, el panteísmo, hace referencia a libros conocidos. Entonces vamos a decir que el elemento que le otorga objetividad a este texto va a tener que ver con las citas a Spinoza y el vocabulario que utiliza. ¿Cómo se puede calificar la filosofía spinociana? Vamos a ver. Tradicional, vamos a hacer un descarte al tiro. Tradicional sabemos que no tiene que ver con... no era tradicional, sabemos que se rechazó mucho en la iglesia. Entonces no podríamos señalar que cumple con esta calificación. Revolucionaria porque exigía la liberación del hombre. No exigía nada, sino que ofrecía un método para llegar a la libertad, pero no lo exigía ni al Estado ni a la Iglesia. Opinaba sobre estas instituciones, sí, pero no hacía ninguna exigencia. Entonces, controversial podría ser e incomprendida podría ser. ¿Buscó ir en contra de la Iglesia y del Estado o fue mal llamado ateo? Yo ya tengo aquí la marca textual. Sus contemporáneos solían llamarlo ateo, aunque en ninguna parte de su obra negó la existencia de Dios. Entonces, volvemos aquí. ¿Buscó ir en contra de la Iglesia y del Estado? No, la verdad es que en ningún momento él fue en contra de estas instituciones, sino que él simplemente fue mal interpretado, fue mal entendido. De hecho, por eso lo llamaban ateo. ¿Qué función cumplen las letras ennegrecidas a través del texto? Una lectura atenta nos habrá hecho darnos cuenta que este texto, además de los títulos y los subtítulos, posee información destacada. ¿Y qué función tiene esta información? Si se fijan, puede ser al final o al principio de los párrafos, aquí también estaba ennegrecido, lo que hace es presentarnos la información más relevante de cada uno de los párrafos o de cada uno de los apartados. Nos explicita lo más relevante, lo más importante para la comprensión.
Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta correcta de esta? La C. Destaca las ideas clave en el texto. Y la última pregunta. ¿Con qué finalidad el autor nombra a Hegel, Marx y Nietzsche en el último párrafo? Vamos a ir al último párrafo para leerlo en el contexto. La filosofía de Spinoza rompió con los esquemas predominantes de la época. Ahí nos está diciendo la información más relevante. Lo que lo llevó a ser uno de los filósofos más censurados. Nos reitera esta información. Sin embargo, su pensamiento tuvo una gran influencia en eruditos posteriores, como Hegel, Marx y Nietzsche. Entonces volvemos a nuestra pregunta. Influyó en los trabajos de estos pensadores en el futuro, a pesar de haber sido muy censurado en su época. Y con esto, chicos, terminamos la revisión del ensayo número 3. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Felicidades. Espero que este video les haya servido y nos vemos en una próxima revisión. ¡Chao!